Miguel, un gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda todo? Muy bien, Miguel, ¿en qué marco hay que poner este apoyo de los Estados Unidos a la Argentina que se hizo bajo la figura, yo comentaba, de amicus curiae, ¿no? Amigos de la Corte, en donde se presenta un tercero para apoyar a una de las dos partes en un juicio, en este caso el gobierno de Obama, que se presenta en apoyo a la República Argentina? Yo creo que es un hecho positivo porque lo que hace, digamos, digamos, ya ha habido otras presentaciones antes, lo que ayuda es a, digamos, a fortalecer el caso de Argentina, digamos, y a que la Corte lo mire con un poquito más de cariño, digamos, o por lo menos que lo mire más a fondo, que no tome una decisión a la ligera sin analizarla. Así que yo creo que cualquier acto así de apoyo del gobierno de Estados Unidos a la Argentina es bienvenido y consolida la posición de Argentina frente a los holdouts, y mejora las chances de que Argentina pueda evitar un default técnico. Sí, pero algunos, Miguel, dicen el default técnico no existe, lo que hay es default o no No, el default, o sea, default. ¿no? Default técnico es este tema de quiero pagar, pero la justicia no me deja. Este es un poco, digamos, como para definir lo que es otro tipo de default, como el que sufrió Argentina en el 2001, donde uno no tiene la plata para pagar. Acá Argentina dice, yo quiero pagarle a quienes ingresaron al canje, lo que pasa es que los fondos buitre me quieren interceptar esos pagos que tengo que hacer. ¿Es correcto esto? Es correcto, sí, es default. Al final va a ser un default, pero es técnico en el sentido de que Argentina no es que no tiene la plata y no quiere pagar, sino que no quiere pagar bajo esas, digamos, bajo las condiciones que establece, digamos, la justicia americana, ¿no es cierto? Es eso, básicamente, y que Argentina no le quiere pagar a los holdouts como un tema de principio. Bueno, yo creo que es parte de toda una negociación, pero bueno, coincido contigo de que no es un tema, digamos que hay que pensarlo como un tema de default al final, porque aunque sea técnico inicialmente, termina siendo un default a las pocas semanas. Miguel, convendría, pues, bueno, esto se está haciendo por lo menos a puertas cerradas, negociar con los holdouts, con los fondos buitre, extrajudicialmente, es decir, llegar a un acuerdo extrajudicial que no involucre a la justicia, considerando que Argentina no quiere pagar y que los fondos buitre de alguna forma quieren cobrar. Yo creo que eventualmente va a haber que llegar a algún tipo de arreglo, porque supongamos que la justicia falle a favor de Argentina esta vez y efectivamente no digamos, se termine, digamos, se pueda seguir pagando la deuda y los holdouts sigan siendo holdouts. Eso no le hace perder los derechos, ¿no es cierto? En algún momento va a haber que negociar con ellos, sentarse y buscar un acuerdo. Tal vez la presión judicial ayude a ambos, digamos, a tratar de acortar posiciones. O sea, yo creo que en algún momento se va a tener que sentar uno a negociar. El tema es que los dos quieren negociar con la mayor fuerza posible, digamos, o sea, maximizando su poder de negociación. Si el fallo sale a favor de, digamos, los holdouts o los fondos buitres, obviamente que ahí los fondos van a tener más leverage o más fuerza para negociar con la Argentina. Si el fallo sale a Argentina, eso fortalece la situación argentina y podría conseguir mejores términos, ¿no es cierto? O sea que el tema de negociación no es solamente, creo que todos sabemos que en algún momento va a haber que sentarse y negociar. El tema es con qué fuerza llega cada uno a esa negociación. Cuanto más respaldo legal tenga la Argentina, mejores condiciones va a poder obtener en la negociación. Y cuanto peor nos vaya, va a ser peor para la negociación de Argentina de alguna forma. Así que creo que este fallo de la Corte o lo que haga la Corte o no sé, cómo vaya evolucionando esta causa judicial, va a ser importante para que Argentina pueda obtener los mejores términos posibles en dicha negociación. Y eso es un poco lo que está en juego en este momento, ¿no? Ahora, uno percibe que una a una van cayendo las banderas del kirchnerismo, ¿no? La bandera de, bueno, no voy a arreglar nada con Repsol, hubo finalmente que pagarle y pagarle bastante bien con estos 5.000 que van a ser 6.000 millones de dólares de indemnización. El tema del INDEC, que estaba bárbaro, que medía perfecto la inflación, finalmente hubo que sacar un nuevo índice. El tema del desendeudamiento, ahora estamos desesperados para ver cómo conseguimos algún crédito internacional. Y finalmente el tema de los holdouts, ¿no? Que les dijimos de todo, hubo insultos para el juez Griesa, hubo mucha declaración para la tribuna. Tarde o temprano se va a terminar negociando con los fondos buitres. Seguramente sí, pero como te digo, es mejor negociar desde una posición de fuerza que de una posición de debilidad.
Yo creo que en el caso de Repsol, yo creo que al final, digamos, Argentina consiguió, por lo menos en mi opinión, condiciones bastante razonables en la negociación. Vos pensá que esto empieza a negociar, que Argentina empieza a tomar medidas contra el grupo Repsol o contra la compañía YPF cuando era de Repsol en enero del 2012, le empezó sacando pozos, le empezó a debilitar y eso hizo bajar el precio de la acción. Antes de todo eso, la acción de YPF estaba, básicamente la acción, el valor de la compañía, de acuerdo a la capitalización bursátil, estaba en el orden de los 20.000 millones de dólares y llegó a valer menos de 5.000, alrededor de 5.000, y Argentina, digamos, si efectivamente le paga 5.000 millones de dólares a Repsol, como todo parece indicar, por lo menos en lo que es plata, va a implicar un precio-valor compañía de más o menos 10.000 millones de dólares, que es la mitad de lo que cuando empezó toda esta negociación. O sea, yo creo que Argentina desde el punto, no es que apoya las formas en que se hizo todo esto, Pero el acuerdo pero la final verdad es que Argentina no hizo un mal negocio. es un acuerdo razonable de tu punto de vista, que se Desde alcanzó mi con punto de Repsol. vista, sí, es un acuerdo razonable. La verdad que las formas nos hicieron mucho daño, digamos. Creo que hubo mucha gente que mira a Argentina con recelo, con resquemor, como resultado de cómo se hizo. O sea, si se hubiera hecho esto mismo de otra manera, o sea, aceptando pagar, negociando, sentándose en la mesa, probablemente, digamos, hubiéramos recibido más inversiones en el sector petrolero, hubiéramos recibido más inversiones en la economía, hubiéramos tenido menos riesgo país, y a lo mejor por ahí pagábamos un poquito más, pero desde el se pagaba más a Repsol, pero salía más barato para el país y la economía argentina, ¿no? Bueno, Miguel, inevitable no referirse a lo que está pasando, por lo menos por un ratito, en el mercado cambiario, después de un enero muy difícil, con una corrida muy fuerte contra el peso a favor del dólar, después un febrero mucho más estable, por algunas medidas que tomó el Banco Central monetarias, pero también obligando a los bancos a desprenderse de dólares. Hoy estamos viviendo un momento en donde las reservas están estables, no crecen, pero dejaron de caer, un tipo de cambio que también se ha estabilizado, y la sensación de que está todo más tranquilo en materia cambiaria. Esto va a durar hasta junio, hasta que se liquide la cosecha gruesa y después pueden volver las presiones cambiarias, ¿crees? ¿O te parece que el Banco Central ahora está más fortalecido y lo va a poder ir bueno, bancando mejor y en todo caso vamos a evitar las grandes volatilidades que vimos en los últimos tiempos? Yo creo que va a depender en gran medida de cómo maneje la política cambiaria y monetaria el Banco Central. Yo creo que si el Banco Central se sube a la cresta de la ola y piensa ya pasó la tormenta, está todo bien, le torcimos el brazo al mercado y el 8 está para quedarse, vamos a tener un problema de acá a unos meses. ¿Por qué? Y por una razón muy sencilla, y es que la inflación sigue, digamos. 8 pesos del tipo de cambio en enero, que fue un poco lo que trajo la tranquilidad al mercado de a poco, digamos, y la suba de tasas de interés, más algunas medidas que hicieron mejorar la oferta de dólares, trajeron la calma al mercado. Hay un tema estacional, yo me río del tema estacional porque Marcó del Pons, ¿te acordás que dijo que era que la suba del dólar blue era un tema estacional? Claro. Hay un pequeño tema estacional que tiene que ver con las vacaciones que terminaron, que la gente vuelve, que necesita pesos y tiene que vender dólares para ir al colegio, para mandar a los chicos al colegio, y etcétera, etcétera. Pero digamos, yo creo que digamos, las medidas que se tomaron están dando resultado. Ahora, lo que pasa es que en la medida que siga la inflación es un taxi que vuelve a erosionar la competitividad. Entonces, si el tipo de cambio no se mueve al ritmo de la inflación, vamos a ver nuevamente que la competitividad se erosiona, que vuelve a haber presiones sobre el tipo de cambio paralelo, que vuelve a haber presiones con el contado con liqui, y vamos a tener otro episodio como el de junio. Entonces, si las tasas de interés siguen en los niveles actuales, si el Banco Central vuelve a su política de cambiaria de flotación administrada y acompaña de alguna forma la inflación para evitar atraso cambiario, yo creo que en ese caso podemos decir que su gran parte del susto pasó y que de ahora en adelante podemos estar más optimistas de que no va a haber otro episodio como el de enero. Finalmente la pregunta es qué va a pasar con la inflación, ¿no? Porque tenemos varios meses consecutivos de inflación muy alta, todavía no está el dato definitivo de febrero, pero piso, la inflación de febrero fue 3%, piso, ¿no? Muchos hablan de más del 4%.
Sí, el piso parece que el escalón está un poquito más arriba. Más arriba, pero digamos, por lo menos el dato del INDEC tiene que estar por encima sí o sí del 3%, ¿no? La mayoría te va a decir más de 3,5%, pero digamos 3% seguro. Tuvimos 3,7 en enero, venimos de más de casi 4 en diciembre. Es una inflación muy alta, pero yo veo que no hay pesos, que no hay pesos para comprar dólares, que se cayeron las ventas, que la base monetaria está prácticamente creciendo a un ritmo del 15% con una inflación acumulada en los últimos 12 meses de más del 30%. Esto debería impactar positivamente bajando la inflación en los próximos meses, porque el comerciante va a decir, si no bajo los precios no vendo, ¿no? Ahora el tema es si esto se puede sostener, porque al mismo tiempo si al Banco Central lo van a obligar a emitir 120, 130 mil millones de pesos para cubrir las cuentas del Tesoro por el déficit fiscal, tampoco va a servir este esfuerzo que está haciendo el gobierno absorbiendo 40 mil millones de pesos, lo cual también tiene un costo, ¿no? Porque hay que pagar tasa de interés por colocar estos bonos en el mercado. No, yo creo que el tema es complejo. Yo creo que la inflación va a seguir, porque, digamos, el proceso inflacionario, digamos, lo que pasó es que enero, febrero y seguramente marzo van a de alguna forma estar por encima de lo que es, yo llamo la velocidad crucero de la inflación hoy en día, digamos, porque esta inflación de enero, febrero y marzo va a reflejar el efecto de una vez de la devaluación, digamos que en enero fue más del 20%, o sea que de alguna forma eso va a tener un efecto sobre los precios. Todavía nos falta el ajuste de tarifas, que creo que se viene y seguramente va a venir en algún momento, porque está claro que el gobierno tiene que bajar el déficit fiscal, porque si no, no hay, el costo de financiamiento de ese déficit es muy alto, y porque me imagino que entiende que hay que bajar la inflación. Pero, digamos, yo creo que pero al mismo tiempo también vienen las paritarias, y lo que estamos viendo son que los primeros acuerdos están muy cerca del 30%, o sea, cuando las empresas encuentren que les subió el tipo de cambio, con el cual les subieron los costos de los insumos, les suben los salarios 30%, o un poquito más, un poquito menos, pero de ese orden. O sea, yo creo que pensar que la inflación va a bajar muy, muy por debajo de esos niveles en este año es muy difícil, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el pronóstico de inflación para el 2014? ¿Cuánto, digamos, el año pasado terminamos con inflación cercana a 27, poquito 27, más. 28. Bueno, este año, yo te digo, probablemente va a ser entre 38 y 40, ¿ok? Pero lo importante es que este 38 tiene dos partes, digamos. Tiene una parte que es el primer trimestre, que la inflación va a estar por encima del promedio, y después tiene la tendencia, digamos, lo que es la inercia inflacionaria, que yo la veo más cerca del 28-30. Entonces, si bien diciembre va a marcar un número feo, tipo 38%, feo en el sentido que es alto, ¿no es cierto? Yo creo que la segunda mitad del año, los últimos 3 trimestres del año, la inflación va a ir andando a una tasa del 30% anual aproximadamente. ¿Se animará el INDEC a reflejar estos valores? El 17 de marzo, dentro de 2 lunes, se va a conocer el índice de febrero. Obviamente esto genera expectativa entre los inversores que tienen bonos con SAR y que subieron más del 50% en el año, ¿no? Si el índice del INDEC mantiene un fuerte grado de veracidad, evidentemente el impacto sobre los bonos es muy bueno. Yo soy optimista de que el gobierno va a reportar un número realista, porque después de todo el esfuerzo que se ha hecho para volver a la realidad, yo creo que va a pagar un costo en enero y febrero con números altos, pero después va a empezar a poder mostrar números más bajos, ¿no? O sea, va a poder mostrar una baja más adelante. Desgraciadamente hoy es más una decisión política que técnica, si se quiere sincerar o no la inflación, así como lo mismo pasa con el crecimiento, que va a impactar en si se paga o no se paga el cupón a todo el PBI, ¿no es cierto? Son decisiones que deberían ser técnicas y hoy en la Argentina, desgraciadamente, tienen un alto contenido político, ¿no? Miguel Kiel, gracias por este contacto, muy amable. Muy bien, un abrazo, hasta luego, Pablo. Hasta luego, hacemos un corte, un minutito y volvemos.